Hola a todos y a todas, bienvenidos a Conarcel, reflexiones sobre diversidad e inclusión. Soy Sandra Marcela Cosme Soto, la presentadora de este podcast. Me encuentro en el programa de Administración de Empresas de la UNAD y este es el episodio número 1. El día de hoy hablaremos sobre la subjetividad y las identidades en sus contextos cotidianos con el fin de promover el reconocimiento de las diferencias y diversidades en favor de una cultura de la inclusión. El día de hoy vamos a hablar sobre tres temas. El primero es el peligro de una única estructura de poder y una historia definitiva. El segundo es la importancia de validar las historias de vida y por último las múltiples realidades y acciones para evitar estereotipos y validar identidades. Estas las resolveremos mediante tres preguntas. Estas tres preguntas se mencionarán más adelante y se resolverán teniendo en cuenta el ensayo llamado Peligro de la historia única de Chimamanda Ngozi Adichie. Y claramente mi opinión personal. La primera pregunta que vamos a abordar es ¿por qué es necesario reconocer el peligro que representa una sola estructura de poder desde el que se enuncien las identidades y subjetividades de otros o otras diferentes y convertirla en una única historia definitiva? Ok, según la lectura de Adichie, representa que la historia única es algo peligrosa, ya que reduce la complejidad de las experiencias humanas en una sola narrativa, y esta suele estar dominada por una estructura superior o de poder. Cuando describimos las identidades y subjetividades de las personas desde un único punto de vista, y más si esta idea es hegemónica o dominante, se corre con el riesgo de igualar o estandarizar la diversidad de experiencias y culturas, haciendo visible todo aquello que no encaja en un relato. Esta narrativa podría estar basada en factores como la raza, el género, la nacionalidad o también la clase social y puede crear una descripción más acertada de un grupo, reduciendo su riqueza y complejidad. Convertir una estructura de poder en una historia única también puede ser un mecanismo de control, ya que definir la historia de los demás es una forma de negarle su voz y sus percepciones al presentar su realidad como algo secundario o irrelevante. Cuando reconocemos este peligro, logramos entender que es fundamental cuestionar esas narrativas únicas y construir un espacio para la multiplicidad de voces y perspectivas que puedan reflejar la verdadera diversidad humana. Personalmente siento que si una única persona se estará ocultando o negando la posibilidad de que otra persona pueda contarnos su versión de las cosas y a su vez entender algo que desde nuestra perspectiva no se ha vivido. Por otro lado, teniendo en cuenta las unidades vistas durante este curso, los medios de comunicación han sido una estructura de poder capaz de perpetuar y vulnerar las historias y vivencias de aquellas personas que han vivido circunstancias difíciles a lo largo de su vida, y eso es algo que se debe cambiar. La segunda pregunta es ¿cuál es la importancia de validar las historias de vida y las múltiples realidades de los sujetos para hacer frente al problema de los estereotipos, los prejuicios y los lugares únicos de enunciación cuando nombramos a los otros o otras? Según Adichie, resalta que cuando solo escuchamos una historia sobre un grupo de personas o una cultura, se puede correr el riesgo de reducir a ese grupo a un solo estereotipo. Es importante validar siempre las historias de vida y las realidades múltiples, ya que nos permite ver a los individuos en su complejidad y en su pluralidad. Cada persona cuenta con su propia historia, que está influenciada por un contexto en específico, también por sus experiencias, creencias y deseos. Si solo tomamos un fragmento de esa historia y más que nada, si este es negativo o simplificado, podemos contribuir a reforzar prejuicios y estereotipos que pueden hacer daño a esas personas. Al validar las historias de vida significa poder reconocer que no hay una sola forma de ser ni vivir o pensar, sino que existen múltiples realidades que deben ser escuchadas y validadas.
Esta actitud es clave para desafiar los lugares únicos de enunciación que a menudo están dominados por los mismos grupos de poder. Por ejemplo, nombrar a los otros no debe ser una acción unidireccional o autoritaria, sino un acto inclusivo y plural que reconozca y celebre la diversidad de voces. Validar esas historias es una manera de resistir los estereotipos y prejuicios que, al ser basados en una visión reduccionista, puede generar discriminación o exclusión. Personalmente, siento que es muy importante validar las experiencias e identidades de otras personas, ya que sus vivencias no son las mismas que yo viví o sentí. Y, por ejemplo, no puedo saber qué se siente ser esclavo por muchos años, y solo las personas que viven esta situación y muchas más experiencias saben qué se siente pasar por eso. Es por eso que es importante siempre contar con la versión de muchas personas y no solo quedarnos con una. La última pregunta, y muy importante, es ¿qué podemos hacer como sujetos para evitar caer en estereotipos que despojen a los o las otras de sus verdaderas identidades y subjetividades, y qué acciones podemos emprender desde nuestra cotidianidad para validarlos y humanizarlos? Entonces, según Adichie, nos plantea que el primer paso para poder evitar los estereotipos es concientizarnos de que estos existen y son parte de una estructura superior o de poder que siempre va a simplificar las realidades de los demás. En este caso, pues podríamos poner el ejemplo de los medios de comunicación. Para evitar caer siempre en estereotipos, es importante practicar siempre la escucha activa y estar abiertos mentalmente a otras perspectivas. Por otro lado, debemos ser críticos con los relatos dominantes y evitar reducir a las personas a un único relato o imagen. También es necesario aprender a ver a las personas en su complejidad y multidimensionalidad sin caer en etiquetas. En acciones cotidianas vamos a empezar a cuestionar las narrativas que nos rodean, ya sean en los medios de comunicación, como las interacciones diarias o en la cultura popular. También es importante y significativo poder exponer a otras voces y compartir historias que no se ajusten al molde preestablecido. Si estamos en una posición en la que podemos hablar sobre otros, debemos hacerlo siempre desde una perspectiva inclusiva y de respeto, ya que no sabemos cómo esas personas vivieron sus experiencias, y además es significativo apoyar y ampliar las voces de aquellos que han sido históricamente marginados o silenciados. Por último y no menos importante, ¿cuál es mi invitación? Teniendo en cuenta todo este tema dentro del podcast, es importante hacer un llamado y una invitación a escuchar más allá de las narrativas predominantes, es decir, a escuchar siempre los múltiples relatos y a no conformarnos con las versiones hegemónicas o más repetidas. Otra invitación es a cuestionar los estereotipos. Esta invitación radica en cuestionar las representaciones mediáticas, culturales y sociales en las que nos ofrecen una visión reduccionista de las identidades, ser personas más críticas. El siguiente es empoderar diversas voces, ayudando a aquellas personas que tienen sus historias invisibilizadas o son poco conocidas, reconocer y dar espacio a voces diversas, promover la empatía y el entendimiento para cambiar nuestras propias subjetividades y no quedarnos atrapados en historias únicas. Y por último, y también muy importante, es cambiar el enfoque educativo desde un ámbito colectivo, fomentando una educación inclusiva y plural, donde se enseñe y promueven las historias de diversas culturas, géneros, clases sociales y orientaciones sexuales. Los sistemas educativos deben ser siempre un eje fundamental para contribuir formando ciudadanos más conscientes y abiertos a comprender las complejidades del mundo que nos rodea. Muchísimas gracias por haber visto este podcast. Les habló Sandra Marcela Cosme Soto. Me pueden encontrar @conarcel para un siguiente capítulo de estos relatos.